Efecto de una intervención de mensajes de texto en la adhesión a cambios de estilo de vida en pacientes con prediabetes atendidos en el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, 2017. Dice, el número de personas con prediabetes está aumentando rápidamente y la causa principal es el importante cambio en el estilo de vida de la población, caracterizada por una ingesta excesiva de alimentos de alto contenido calórico, como la comida chatarra y las bebidas azucaradas, así como una reducción de la actividad física que conllevan a altas tasas de sobrepeso y obesidad. Se estima que unos 318 millones de personas en el mundo, lo que equivale al 6.7%, presentan prediabetes. La gran mayoría, 69.2%, de estas personas viven en países de renta baja y media, como se puede observar en la figura. Para el 2040 se espera que el número de personas con prediabetes aumente a 482 millones o el 7.8% de la población adulta, de 6.7 actualmente a 7.8. La mitad de las personas con prediabetes tienen menos de 50 años, lo que equivale a 159 millones. Ahora, para el 2040 se espera que esos 159 millones lleguen a 209 millones, con la misma tendencia de personas menores de 50 años. El estudio PERUDIAP, realizado en 1.677 hogares a nivel nacional, que es representativo de más de 10 millones de adultos mayores de 25 años, encontró una prevalencia nacional estimada de prediabetes de 22.4%, mayor en hombres que en mujeres, mayor en la costa que en la sierra y en la selva. La prevalencia elevada de prediabetes representa a un cuarto de la población adulta del Perú. Ahora, actualmente la telefonía móvil es una de las tecnologías más extendidas por todo el mundo. Es por lo tanto esperado que su uso esté siendo considerado para incluirse en las aplicaciones médicas y se desarrollen programas específicos, sobre todo para favorecer el control de enfermedades crónicas. La relativa factibilidad con la que puede ser enviado un mensaje de texto convierte en la utilización del teléfono móvil en un medio de comunicación ideal para el intercambio de información entre el paciente y el personal de salud. Cuando hicimos la revisión de los antecedentes están los relevantes. En el 2015 existe un diseño presentado por Francisco Díaz Canseco y colaboradores, que habla de diseño y validación multicéntrica de mensajes de texto para una intervención de salud móvil en prevención primaria para la progresión a hipertensión en pacientes de Latinoamérica. Este estudio se realizó en 3 países, en Perú, en Argentina y en Guatemala. Fue realizado en pacientes prehipertensos entre 30 y 60 años. La intervención incluyó 2 llamadas de consejería realizadas por un nutricionista, seguidas de un mensaje de texto semanal. Basados en las entrevistas semiestructuradas, los resultados mostraron una buena aceptabilidad a la intervención de los participantes. Otro estudio, publicado en la revista TBM del 2016 por el Dr. Wellen, habla de la factibilidad, eficacia y costo-efectividad de programas de pérdida de peso basados en telefonía en pacientes ambulatorios. Los resultados se evaluaron al inicio, 2 meses después en ambos grupos, 6 meses después solo en el programa de telefonía móvil. Los resultados del programa telefónico alcanzaron una pérdida significativa de peso de menos 4%. A los 6 meses, y cuando se compararon ambos grupos, el programa de telefonía móvil se asoció con mayor pérdida de peso, menos 2% a los 2 meses. Otro estudio realizado en el Perú sobre uso y percepciones de las tecnologías de información y comunicación en los pacientes con hipertensión arterial, dislipidemia o diabetes de un Hospital Nacional de Lima, Perú, evaluado en 206 pacientes portadores de hipertensión, dislipidemia y diabetes, reclutados en la consulta externa de un hospital de Lima, encontró que al 72.8% le gustaría que le recuerden tomar sus medicinas y al 69.9% tienen algún familiar que podría ayudarles a acceder a una tecnología de información y comunicación, por lo cual nos dice que existe predisposición y expectativa por los pacientes a participar en programas que implementen las tecnologías de información y comunicación.
Otro estudio publicado por Sofgari en el 2012 habla de mensajes de texto en teléfonos móviles y seguimiento telefónico en pacientes con diabetes tipo 2 por 3 meses. Fue un estudio comparativo, un estudio semi-experimental de 77 pacientes con diabetes tipo 2 que fueron asignados de manera aleatoria en 2 grupos. Un grupo con seguimiento telefónico y otro grupo con mensajes de texto. Los resultados de este estudio mostraron que ambas intervenciones, ya sea seguimiento telefónico o mensajes de texto, tuvieron cambios promedios significativos en hemoglobina glicosilada. Cambio promedio en el grupo telefónico menos 0.93% y para el grupo de mensajes de texto un cambio promedio de menos 1.01%. Ahora, la pregunta que nos hicimos: ¿cuál es el efecto de una intervención de mensajes de texto en la adhesión a cambios de estilo de vida en pacientes con prediabetes atendidos en el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza en el 2017? El objetivo general del presente estudio fue determinar el efecto de una intervención de mensajes de texto en la adhesión a cambios de estilo de vida en pacientes con prediabetes atendidos en el Hospital Loaiza. Los objetivos específicos fueron evaluar la adhesión a una dieta saludable, a una actividad física saludable en los pacientes con prediabetes, ya sea que recibieron o no un sistema de mensajes de texto, y evaluar las variables clínico-metabólicas. En material y métodos, este fue un estudio experimental, prospectivo. La población fue pacientes con prediabetes atendidos en el servicio de endocrinología del Hospital Loaiza en el primer trimestre del 2017. La unidad de estudio fueron los pacientes con prediabetes atendidos en el servicio de endocrinología. Y la muestra se calculó de la siguiente manera: con un nivel de confianza del 95%, con una potencia del 80% y con una proporción en el grupo experimental de adhesión de 70% y una proporción en el grupo control de 30%, daba un tamaño de muestra de 23 por cada grupo control y grupo experimental. Los criterios de inclusión fueron: paciente mayor de 18 años de edad, paciente con diagnóstico de prediabetes definido por criterios de la ADA del 2017, que recibió información educativa por el programa de prevención del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza y que aceptó participar del estudio. El programa Prevención es un programa que se viene realizando desde hace muchos años en el hospital, donde acuden todos los pacientes con prediabetes y mínimo tienen que asistir a 2 charlas educativas. Cada charla dura 1 hora aproximadamente. Los criterios de exclusión fueron pacientes con incapacidad de leer, entender consentimiento informado, que no aceptó participar del estudio, y letrado y sin celular. Entonces, referidos al programa Prevención del hospital fueron 120. No respondieron o escogieron no participar 24. Aceptaron participar 96. De esos 96 se aleatorizó en 2 grupos: el grupo control con 46 y el grupo experimental con 50. La evaluación inicial consistió en evaluar el patrón de alimentación, el consumo de verduras frescas, frituras en casa, galletas, dulces, jugos envasados, gaseosas. Evaluar la actividad física preguntando horas de sueño, horas de televisión, caminata diaria y variables clínico-metabólicas. Se realizaba la evaluación de peso, de circunferencia abdominal, del índice de masa corporal, de presión arterial diastólica, sistólica, glucosa en ayunas y 2 horas después de una tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos, hemoglobina glicosilada, colesterol, triglicéridos y HDL. La intervención, ¿en qué consistió? Se les envió 3 mensajes por semana: el día lunes acerca de dieta, el día miércoles sobre actividad física y el día viernes acerca de estrés y recreación por 4 meses. Se les citó a los pacientes cada mes. Entonces, cada mes nosotros evaluábamos el peso, la circunferencia abdominal, el índice de masa corporal, la presión arterial diastólica, sistólica y glucosa. Ahora, ¿en qué consistieron esos mensajes? Acá les pongo ejemplos de los mensajes. Empieza a comer saludable. La mitad del plato verduras, un cuarto del plato carnes y un cuarto del plato harinas. El segundo mensaje: evita la comida chatarra. Otro mensaje: si deseas una vida saludable, debes reducir el alcohol y la comida chatarra. Tu vida necesita más frutas y verduras. Empieza a hacer ejercicio para que tengas una vida sana. Caminar 30 minutos al día le ayuda a tu corazón a que funcione mejor. Si quieres bajar de peso, tienes que hacer ejercicio.
Beneficios de correr: promueve pérdida de peso, mejora la autoestima y la salud en general. Di adiós al consumo excesivo de cafeína y de alcohol. Dile no al estrés, perjudica nuestra salud mental, emocional y física. Estos mensajes fueron elaborados de una forma que el paciente pudiera entender y comprenderlos y aplicarlos a su vida diaria, para que pudieran servir en el cambio de estilo de vida. Ahora, del grupo control de 46 pacientes, descontinuaron 17 pacientes. Completaron el estudio 29 y del grupo experimental de 50 descontinuaron 22 y completaron el estudio 28 pacientes. Se realizó una evaluación final después de los 4 meses, donde se volvió a evaluar patrón de alimentación, consumo de verduras, frituras, galletas, dulces, jugos envasados y gaseosas, actividad física, horas de sueño, de televisión y caminata y variables clínico-metabólicas: peso, circunferencia abdominal, índice de masa corporal, presión, glucosa, hemoglobina glicosilada, colesterol, triglicéridos y HDL. Ahora, el procesamiento y análisis de datos es SPS versión 23. El análisis univariado fue variables cualitativas, frecuencias absolutas, frecuencias relativas, y las variables cuantitativas fueron medidas de tendencia central y de dispersión. El análisis bivariado se aplicó la prueba estadística T-Student para muestras independientes y la prueba de chi cuadrado con una significancia del 5%. En la tabla 1 podemos ver las características iniciales de los pacientes en el grupo control y en el grupo experimental. La edad promedio, 45 años, porcentaje de mujeres aproximadamente 80%, el nivel de instrucción era predominantemente secundaria, 50%, estado civil eran casados, 50%, con hipercolesterolemia, 96%, con hipertrigliceridemia, 96%, y con hipertensión aproximadamente 37%. La P fue mayor a 0.05, o sea, ambos grupos partieron exactamente iguales. La siguiente es la continuación de la tabla 1, donde se ve que el peso fue de 88 kilos versus 86, circunferencia abdominal de 100, índice de masa corporal de 34, presión sistólica de 129, diastólica de 83, glucosa entre 120 y 130, glicosilada entre 6 y 6.1, colesterol 250, HDL 40 y triglicéridos 172. Ambas P's más de 0.05, exactamente iguales los grupos. Se evaluó las características basales en el patrón de alimentación. Cuando se preguntó acerca del consumo de verduras frescas, se les preguntó 2 a más veces por semana y respondieron en el experimental que solo 21.4% consumían verduras frescas 2 a más veces por semana versus 17.2%. Con respecto a consumo de frituras, 2 o más por semana, 82% versus 93.1%. Galletas, 57% versus 55% en 2 a más por semana. Dulces, 78% versus 48.2%, 2 a más por semana. Y jugos envasados, 67 versus 72.4%, 2 a más por semana. Horas de sueño, promedio de 7 horas, horas de televisión, promedio de 4 horas y caminata, 12 minutos en ambos grupos. P más de 0.05. Ahora, ¿qué pasó después de la intervención? Volvimos a evaluar el patrón de alimentación y se observó que el consumo de verduras frescas aumentó de manera significativa. En el grupo experimental, en 2 a más veces por semana de consumo de verduras, era 75% versus 31% en el grupo control. En el grupo de frituras en casa era de 17.9 versus 48.3, 2 a más por semana, o sea, hubo una reducción significativa. Galletas, 14.3 en el experimental versus 44.8, dulces 14.3 versus 37.9, jugos envasados 10.7 versus 51.7, horas de sueño no hubo variación y la caminata aumentó. En el grupo experimental a 23 minutos versus 14.83 minutos. Hubo cambios significativos en el patrón de alimentación y en la actividad física. Ahora, en el efecto de una intervención en las variables clínico-metabólicas. Lo más resaltante fue en el peso, en la glucosa y en la hemoglobina glicosilada. En el peso
hubo el grupo experimental 83 kilos versus 87, una P significativa, en la glucosa 106 versus 120 y hemoglobina glicosilada de 5.32 a 5.86. Resaltan los beneficios del cambio de estilo de vida. Ahora, en la figura se observa el efecto de la intervención de los mensajes de texto. Ambos grupos, ya sea control y experimental, el control, que es la línea azul, parte con 88 kilos, el experimental con 86 kilos, que es la línea roja. Al final de los 4 meses, el control termina con 87 versus el experimental con 83 kilos. La discusión. El presente estudio es el primer estudio que intenta evaluar el efecto de una intervención de mensajes de texto en la adhesión a cambios de estilo de vida en la población con prediabetes en el Perú. El efecto de la intervención en el patrón de alimentación en el grupo que recibió mensajes de texto 3 veces por semana durante 4 meses fue significativo, debido al aumento en el consumo de verduras, disminución en el consumo de frituras, galletas, dulces, jugos envasados y gaseosas, y los resultados obtenidos concuerdan con otros autores. Por ejemplo, Terry, en su estudio publicado en el 2016 sobre eficacia de un plan de telefonía móvil en el control de peso, encontró una mejoría significativa en los hábitos de alimentación en los participantes que completaron su estudio. Las variables clínico-metabólicas, como peso, glucosa, hemoglobina glicosilada, mejoraron de manera significativa, resultados que concuerdan con el estudio de Terry, el cual encontró que los participantes que completaron el programa de telefonía móvil tuvieron una pérdida de peso mayor. Solfgari, en su estudio, mostró que una intervención usando mensajes de texto y seguimiento telefónico mejoró el valor de la hemoglobina glicosilada. El uso de teléfonos celulares y mensajes de texto ya son parte de la vida diaria, aún en países de bajos y medianos ingresos. Por lo tanto, impresiona que la salud móvil sea potencialmente una herramienta fuerte para mejorar la salud, especialmente tratándose de poblaciones vulnerables debido a su bajo costo, amplitud de uso y simplicidad, y a una amplia variedad de conductas y condiciones relacionadas con la salud. Hay que destacar que es necesario realizar más estudios sobre esta opción antes de que se generalice su utilización para la mayoría de personas con prediabetes. En cuanto a los aspectos éticos, se cuenta con el consentimiento informado de los pacientes y del Comité de Ética del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, y las limitaciones del estudio fueron que los resultados de los pacientes en el patrón de alimentación y nivel de actividad física fueron autorreportados, y la duración del estudio de 4 meses, que es una duración corta. Las conclusiones fueron que la intervención de los mensajes de texto en pacientes con prediabetes mejora la adhesión a estilos de vida saludable, plan de alimentación, actividad física y la implementación de programas de prevención primaria basados en mensajes de texto se presenta como una alternativa efectiva para los sistemas de salud público. Gracias.